Imaginad un pavo. Desde el primer día de su vida es alimentado por un humano. Cada mañana, sin falta, la misma mano le trae comida. Con cada alimentación, la confianza del pavo en la benevolencia del mundo se fortalece. Acumula datos, cientos de observaciones empíricas que apuntan a una conclusión irrefutable. El ser humano es su protector y el futuro no será más que una continuación de este pasado seguro y predecible. Su confianza alcanza el punto máximo en la mañana de su día número 1000. Justo antes de la tarde de Acción de Gracias. Ese pavo no es un animal estúpido, es un inductivista riguroso, es un estadístico, es en esencia el modelo de pensamiento sobre el que hemos construido la totalidad de nuestra civilización moderna. Y como el pavo, somos ciegos a la estructura misma de la realidad. Hoy, queridas lechucillas, no os voy a ofrecer consuelo ni soluciones simples. Os voy a ofrecer un diagnóstico, un viaje en 3 actos a través de la arquitectura oculta de nuestro mundo, guiado por la obra implacable de Nicolás Nassim Taleb. Un viaje que comienza con la demolición de todo lo que creéis saber sobre la certeza. Cuidado, cuidado, caution. El problema del pavo es una manifestación de la falla más profunda en el conocimiento humano. El problema de la inducción. Ninguna cantidad de observaciones pasadas puede garantizar lógicamente un resultado futuro. Sin embargo, nuestras instituciones más veneradas, nuestros bancos centrales, nuestros ministerios de economía, nuestras corporaciones multinacionales, son en su núcleo granjas industriales de pavos. Construyen modelos predictivos basados en datos históricos, asumiendo que el futuro será una dócil extrapolación del pasado, ignorando que la historia no se arrastra, salta. Para entender la naturaleza de estos saltos, debemos comprender que no vivimos en un solo mundo, sino en universos radicalmente distintos. Taleb los llama Mediocristán y Extremistán. Mediocristán es el reino de lo físico, lo predecible, lo acotado. Si reunimos a 1000 personas en este auditorio y medimos su altura y luego introducimos al ser humano más alto del planeta, el promedio apenas cambiará. En Mediocristán, los valores atípicos existen, pero su impacto es insignificante. Las herramientas estadísticas tradicionales, como la curva de campana, funcionan razonablemente bien aquí. Pero luego está Extremistán. Este es el reino de lo social, lo informativo, lo abstracto. Es el mundo de la riqueza, las ventas de libros, las bajas en una guerra, las pandemias. Si medimos el patrimonio de esas mismas 1000 personas y luego añadimos a un solo individuo del 1% superior, ese único individuo representará el 99,9% del total. En Extremistán, un solo evento, una sola observación, puede redefinir la totalidad del sistema. Aquí la curva de campana no es solo inútil, es una peligrosa herramienta de engaño intelectual. El error catastrófico de la modernidad, según Taleb, es aplicar la lógica de Mediocristán a los problemas de Extremistán. Tratamos de predecir los mercados financieros, el curso de la historia o el próximo gran descubrimiento tecnológico con herramientas diseñadas para medir la altura humana. Es un error de categoría fundamental que nos condena a una ceguera sistémica. Somos ciegos a los eventos que verdaderamente moldean nuestro mundo, los cisnes negros. Un cisne negro, según la definición de Taleb, tiene 3 atributos. Es un evento atípico, fuera de nuestras expectativas pasadas. Tiene un impacto extremo y, a pesar de su imprevisibilidad, nuestra naturaleza humana nos obliga a construir una explicación después del hecho, haciéndolo parecer predecible en retrospectiva. El ascenso de Internet, los atentados del 11 de septiembre, la crisis financiera de 2008, todos fueron cisnes negros, porque no fueron predichos por los expertos, pero después de que ocurrieron, esos mismos expertos aparecieron en nuestras pantallas para explicarnos por qué eran inevitables. Esta afirmación sobre el fracaso de los expertos no es una hipérbole retórica, es una conclusión empírica devastadora. Fijaos, el psicólogo Philip Tetlock, en un monumental estudio que se extendió por 20 años, puso a prueba esta idea. Recopiló más de 28.000 predicciones de 284 expertos, académicos, analistas de inteligencia, periodistas, catedráticos de economía, sobre el futuro de la política en la economía. ¿El resultado? El pronosticador promedio era apenas un poco más preciso que el azar puro. La conclusión, tan memorable como brutal, fue que sus predicciones eran tan fiables como las de un chimpancé lanzando dardos a una diana. De hecho, los expertos a menudo obtenían peores resultados que simples algoritmos que predecían la continuación del status quo. Pensadlo por un momento. La intelectualidad, la élite de la que dependemos para que nos guíe, aquellos que nos dicen cómo actuar, qué políticas apoyar, qué riesgos temer, saben menos del futuro que un primate acertando a un objetivo al azar.
Y Teclos descubrió algo aún más perverso. Cuanto más famoso era un experto, cuanto más aparecía en los medios, peores eran sus predicciones. ¿Por qué? Porque los medios no recompensan la precisión, recompensan la convicción, las grandes declaraciones y las narrativas convincentes, precisamente las cualidades que ciegan al pronosticador ante la complejidad de la realidad. Estos expertos nunca admiten sus errores, simplemente ajustan su historia. Este mecanismo de explicación retrospectiva es la falacia narrativa. Nuestro cerebro aborrece la aleatoriedad, exige una causa para cada efecto, una historia coherente que ordene el caos. Y cuanto menos sabemos, más fácil es construir una historia simple y convincente. Esta falacia es el opio de las élites intelectuales. Permite a los economistas, a los analistas políticos y a los planificadores centrales fracasar repetidamente sin perder jamás su autoridad. Después de cada catástrofe imprevista, nos venden una nueva narrativa, una historia tranquilizadora que oculta la aterradora verdad. Nadie tiene el control. El mundo es fundamentalmente más complejo y aleatorio de lo que nuestros modelos y nuestras historias nos permiten admitir. Esta es la enfermedad de la modernidad, una adicción a la certeza en un mundo que no la ofrece, una confianza ciega en mapas fraudulentos del territorio de la realidad y una sumisión a una clase de expertos cuya principal habilidad no es predecir el futuro, sino narrar el pasado. Hemos demolido los cimientos. Ahora sobre las ruinas debemos reconstruir. Si la fragilidad es la enfermedad, ¿cuál es la cura? Taleb nos obliga a hacer una pregunta fundamental. ¿Qué es lo contrario de frágil? La respuesta intuitiva es robusto o resiliente, pero esto es incorrecto. Un objeto robusto, como una roca, resiste los golpes y permanece igual. Lo verdaderamente opuesto a un objeto frágil, como una copa de cristal que se rompe con el impacto, es algo que se beneficia de los golpes, que se hace más fuerte con el desorden. Para este concepto, Taleb acuñó un término: antifrágil. La antifragilidad es la propiedad secreta de todo lo que ha sobrevivido y prosperado a lo largo del tiempo. La evolución es antifrágil. El estrés de un entorno cambiante y los errores aleatorios de la replicación genética no la destruyen, son su motor. El cuerpo humano es antifrágil. El estrés del levantamiento de pesas no rompe los músculos. Los microdesgarros señalan al cuerpo que debe reconstruirlos más fuertes. Las ideas son antifrágiles. Los intentos de censurar un libro a menudo lo convierten en un éxito de ventas, un fenómeno conocido como el efecto Streisand. Para ilustrar esta tríada, frágil, robusto, antifrágil, Taleb recurre a la mitología. La espada de Damocles, suspendida por un solo pelo de crin, es el arquetipo de lo frágil. Un pequeño shock la destruye. El fénix, que renace de sus cenizas para volver a ser el mismo, es robusto, pero la hidra de Lerna es antifrágil. Por cada cabeza que Hércules le cortaba, dos nuevas crecían en su lugar. La hidra se alimentaba del daño, y una vez que se comprende este concepto, se ve en todas partes, y se llega a una conclusión perturbadora. Todo el proyecto de la sociedad moderna, con su obsesión por la optimización, la eficiencia y la eliminación de la volatilidad, es una guerra sistémica contra la antifragilidad. Fijaos, al intentar proteger nuestros sistemas de todo tipo de estrés, los estamos haciendo patológicamente frágiles. Pensemos en la política de supresión de incendios forestales. Al evitar los pequeños fuegos naturales que limpian el sotobosque, permitimos que el material inflamable se acumule durante décadas, garantizando que cuando el fuego finalmente llegue, no será un pequeño incendio purificador, sino un infierno que destruirá el bosque entero. Estamos haciendo lo mismo con nuestra economía. Los rescates gubernamentales y las políticas de los bancos centrales que impiden las pequeñas recesiones y las quiebras de empresas ineficientes son el equivalente a apagar cada pequeña llama en el bosque. Eliminan la volatilidad a corto plazo a costa de acumular un riesgo oculto y catastrófico a largo plazo. Este daño causado por el sanador tiene un nombre: iatrogenia. Es un término médico para el daño que un tratamiento causa, que es peor que la enfermedad original.
La intervención de nuestros planificadores centrales en sistemas complejos que no comprenden es una forma de iatrogenia sistémica. Creen que están estabilizando el sistema, pero en realidad lo están fragilizando, privándolo de los pequeños estresores que necesita para aprender, adaptarse y fortalecerse. Su cura es la que nos está matando. Cuidado, cuidado, caution, caution, caution. Pero entonces, ¿cómo se navega en un mundo así? Pues desde luego que no con un mejor modelo de predicción, sino con una estrategia que acepte nuestra ignorancia. Taleb propone la estrategia Barbell. Imaginad una barra de pesas. La mayor parte del peso está en los extremos, no en el medio. Aplicado a la vida significa combinar dos extremos, ser extremadamente conservador en un área y extremadamente agresivo en otra. Por ejemplo, en las finanzas podría significar mantener el 80% de tu capital en activos ultraseguros, como las letras del tesoro, etc., y ese otro 20% en apuestas altamente especulativas y de alto potencial. Lo que se evita a toda costa es el medio, las inversiones de riesgo moderado, que son precisamente las más vulnerables a los errores de cálculo de los modelos y a los cisnes negros negativos. What? Esta estrategia es una postura antifrágil ante la vida. La parte conservadora asegura la supervivencia protegiéndote de la ruina. La parte especulativa te expone a un potencial ilimitado de cisnes negros positivos, a la suerte y a la serendipia. Es una renuncia a la optimización en favor de la supervivencia y la opcionalidad. Asimismo, es la aceptación de que no podemos predecir, pero podemos prepararnos. De acuerdo, hemos diagnosticado la enfermedad y hemos esbozado la cura. Pero nos falta la pieza final y más importante: la dimensión moral. ¿Por qué persiste este sistema frágil e iatrogénico? ¿Por qué permitimos que expertos ciegos nos guíen hacia el precipicio una y otra vez? La respuesta reside en una profunda y corrupta asimetría en el corazón de la sociedad moderna: la ausencia de jugarse la piel, skin in the game. El problema de la agencia es uno de los más antiguos en la teoría social y económica. Ocurre cuando una persona, el agente, un gestor de fondos, un político, un burócrata, toma decisiones en nombre de otra, el principal. Esto es, el inversor, el ciudadano, el público. Si sus intereses no están alineados y si el agente no sufre las consecuencias de sus malas decisiones, el desastre es inevitable. Nuestra sociedad ha construido una vasta maquinaria para permitir que los agentes transfieran el riesgo a los principales. Los banqueros que crearon la crisis de 2008 se llevaron a casa las bonificaciones multimillonarias basadas en beneficios ficticios, y cuando el sistema colapsó, fueron los contribuyentes quienes pagaron la fractura, nosotros. Los intelectuales y políticos que abogaron por desastrosas intervenciones militares en lugares como Libia o Irak lo hicieron desde la comodidad de sus despachos, sin que sus hijos tuvieran que combatir ni sus vidas vieran alterada su tranquilidad, mientras millones de personas sufrían las consecuencias. Y es que esto no es solo una injusticia, es un fallo epistemológico fundamental. Un sistema que permite a la gente obtener las recompensas de sus acciones sin exponerse a los riesgos es un sistema que no puede aprender. La realidad tiene un mecanismo de corrección de errores muy simple: la ruina. Si tus creencias sobre el mundo son erróneas y te juegas la piel en ellas, el mundo te eliminará a ti y a tus creencias. Pero si estás aislado de las consecuencias, puedes permanecer equivocado indefinidamente. Es decir, puedes seguir construyendo modelos frágiles y promoviendo políticas iatrogénicas porque nunca pagas el precio. La solución, por tanto, no es más regulación compleja, que los agentes siempre encontrarán la forma de eludir. La solución es la simetría simple y brutal. Es el principio ético más antiguo, que está en el código de Hammurabi. Fijaos, si un constructor edifica una casa que se derrumba y mata al propietario, el constructor será ejecutado. El constructor tiene la piel en el juego. Su incentivo no es maximizar el beneficio reduciendo costes, sino asegurar la supervivencia del propietario, que está inextricablemente ligada a la suya. Por tanto, jugarse la piel es el filtro definitivo de la realidad. ¿Por qué? Porque separa el conocimiento genuino de la charlatanería, separa la acción de la palabrería vacía y la ética de la mera señalización de virtudes. Cuando alguien tiene la piel en el juego, sus acciones revelan sus verdaderas creencias de una forma
que sus palabras nunca podrán. Esto nos lleva a la figura que encarna todo lo que está mal en nuestro sistema. El intelectual, pero idiota. Así lo decía Taleb. Es una persona, a menudo con credenciales de una universidad de élite, que es experta en explicar cosas que no entiende y dar consejos por los que no paga ningún peaje. Esto es, confunde la ausencia de pruebas con la prueba de ausencias. No puede distinguir la ciencia del cientificismo, de manera que causa una iatrogenia monstruosa y se siente virtuoso por ello porque sus intenciones, nos asegura, eran buenas. ¡Campeón por fruta fresca y sabrosa! Es el arquitecto de nuestra fragilidad. Esta asimetría no solo se manifiesta en individuos, sino que se incrusta en las propias estructuras de poder. Tanto el Estado como las grandes corporaciones, al crecer en tamaño y centralización, se convierten en máquinas de transferir riesgo. Esto es, pueden generar una estructura enormemente vertical y opaca, capaz de establecer una relación de dominio sobre sus empleados y ciudadanos. El empleado de una megacorporación, el hombre de empresa, se convierte en una especie de esclavo moderno cuya supervivencia depende de la burocracia y no de su contacto directo con la realidad. Su piel ya no está en el juego del mercado, sino en el juego de la política interna de la oficina. De la misma manera, un Estado-nación excesivamente grande y centralizado se vuelve frágil y necesita imponer una homogeneidad artificial sobre sus ciudadanos, perdiendo la antifragilidad que emerge de la descentralización. Esta es casi una ley física de los sistemas sociales. A saber, cuanto más grande y centralizada es una entidad, ya sea una empresa o un Estado, más frágil se vuelve. Es una idea que resuena con la obra de pensadores que, a diferencia de los planificadores utópicos, entendieron la complejidad orgánica de la sociedad. Por eso hoy leer a Friedrich Hayek es inmensamente más útil que seguir leyendo a Karl Marx. Marx, el teórico de salón por excelencia, jamás se jugó la piel en sus proclamas. Sus teorías eran un ejercicio intelectual abstracto cuyas catastróficas consecuencias serían pagadas por otros. Hayek, en cambio, articuló la crítica más devastadora a la planificación centralizada, el problema del cálculo económico. Hayek entendió que ninguna mente central, por brillante que fuera, podría jamás agregar y procesar la infinita cantidad de información dispersa y tácita que poseen los individuos en una sociedad. El conocimiento es local y está fragmentado, y el único mecanismo capaz de hacer cristalizar esa información de manera espontánea, sin necesidad de conocer su causa última, es el sistema de precios. Los precios no son meros números, son señales, son información destilada que emerge de millones de interacciones descentralizadas. Ignorar esto, como hacen los planificadores centrales, no es solo arrogancia, es una receta para la fragilidad sistémica y el colapso inevitable. En este sentido, Taleb propone un retorno a lo que podríamos llamar un capitalismo artesanal. Y esto no es una regresión nostálgica, sino una reconfiguración radical del sistema de producción. Se trata, pues, de favorecer un ecosistema de entidades pequeñas, ágiles y sí, individualmente frágiles. Artesanos, pequeñas empresas, emprendedores. La clave es que la fragilidad de cada componente, a pequeña escala, es precisamente lo que confiere antifragilidad al sistema en su conjunto. Cuando un restaurante local fracasa, es una tragedia para su dueño, pero el ecosistema de restaurantes de la ciudad aprende, se adapta y mejora. Este es el motor de la destrucción creativa. El sistema se purga constantemente de sus errores. Por el contrario, nuestro sistema actual, dominado por gigantes corporativos y estatales demasiado grandes para caer, prohíbe este proceso. Al rescatar a los colosos, socializamos sus pérdidas y privatizamos su fragilidad, haciéndola invisible hasta que un cisne negro la hace estallar, llevándose por delante todo el sistema. Un ecosistema de artesanos no depende de escasos polos de poder. Su colapso es local, no sistémico. Y la inseguridad individual de estos pequeños actores no tiene por qué ser una condena, porque puede compensarse con estructuras orgánicas y descentralizadas como las antiguas mutualidades o las sociedades de socorro mutuo, que ofrecen protección sin crear la iatrogenia de una burocracia centralizada. Frente a esta fragilidad inducida por escala, Taleb propone una especie de pirámide ideológica.
una filosofía política fractal que se adapta al contexto. Él mismo lo resume de forma provocadora. A nivel político soy libertario, a nivel federal republicano, a nivel local demócrata y a nivel familiar y de amigos soy socialista. Esto no es una contradicción, sino una profunda declaración sobre la importancia de la escala. Las soluciones universales no existen. La ética y la política deben ser locales. La solidaridad y el reparto de recursos, el socialismo, funcionan entre personas con lazos de sangre y confianza, pero se convierten en una tiranía burocrática cuando se imponen desde un gobierno centralizado. La clave es la descentralización, el principio de subsidiariedad. Las decisiones deben tomarse en la unidad más pequeña y local posible. Yo defiendo la desintegración política para integrar económicamente. Porque para integrar económicamente hay que desintegrar. El debate sobre la secesión, sobre si la secesión es positiva a efectos libertarios o no. Hay libertarios que defienden, por ejemplo, que los países unidos pues, funcionan mejor y que debe haber menos estados posibles. Yo creo que la secesión, primero, es un derecho político, es un derecho que deriva de cualquier derecho humano. En una empresa, si dos socios se llevan mal, lo ideal es que se separen. Es la forma pacífica de resolver los conflictos. El camino a seguir, por tanto, no es encontrar un nuevo modelo predictivo o un nuevo planificador central más inteligente. Es desmantelar las estructuras de asimetría que permiten a los intelectuales, pero idiotas, prosperar. Es exigir en cada ámbito de la vida, desde las finanzas hasta la política y la academia, que aquellos que toman las decisiones tengan una exposición directa e ineludible a sus consecuencias. Así que en este viaje hemos viajado desde la ceguera del pavo hasta la ética del constructor. Hemos visto cómo nuestra búsqueda de certezas nos ha hecho frágiles, cómo nuestras intervenciones nos han enfermado y cómo la falta de simetría ha corrompido nuestro sistema hasta la médula. Y la revelación de Taleb no es cómoda. Es una llamada a abandonar la ilusión de control, un desafío a mirar el mundo con nuevos ojos, a identificar la fragilidad en la aparente estabilidad, a reconocer la antifragilidad en el desorden beneficioso y, sobre todo, la transferencia de riesgo, que es la señal inequívoca de que alguien está jugando con un sistema que no le pertenece. Que dejéis de ser el pavo, que reconozcáis la existencia del carnicero y que empecéis a construir un mundo donde todos, especialmente aquellos que ostentan el poder, tengan la piel en el juego. Así que, como siempre digo, lechucillas, si este vídeo os ha gustado, si os ha parecido interesante, dadle un buen like, compartidlo con vuestro compañero o compañera habitual de debates, dejadlo aquí en los comentarios y no os olvidéis de darle a la campanita buito porque así veréis los vídeos cuando salen del horno, así calenticos. Nos vemos al alba, lechucillas.